Y como conocemos la historia de cómo Dios en su soberanía, porque es soberanía de Dios. Cuando Dios hace elección, Dios la hace de una manera soberana, porque Él buscó a un justo y no encontró a ninguno. Por eso el privilegio de que cuando Dios ha puesto los ojos en nosotros, debemos de sentir un gran privilegio y una gran responsabilidad de igual manera. Amén. Y más allá de querernos elevar, más allá, más bien deberíamos de postrarnos delante del Señor. Se desconectó ya el video. Entonces, María, hermanos, es un ejemplo de una joven, de una mujer a quien se puede seguir el ejemplo, porque es un ejemplo como muchos otros personajes de la palabra del Señor. Pero la etapa que muy poco a veces describimos o pensamos en ello, la etapa en la que María se desborda de alabanza, de adoración, de gratitud, porque todos estos versos leídos es un himno que brota de lo profundo del corazón de esta joven, porque esto es algo muy importante que sepamos. La edad de María en este tiempo era una jovencita, una adolescente. La Biblia no nos dice con exactitud la edad de ella, pero se dice que era una adolescente entre 15 y 17 años. Es muy importante mirar esa parte. Amén. Porque lo que nos enseña este himno, que podríamos también mirarlo como una oración. Este himno habla mucho, hermanos, de quién era María como tal. ¿Quién era ella? Y pensando un poquito en esa etapa de su adolescencia y en esa época en la que ella vivía, porque recuerden que 400 años de silencio de Malaquías a Mateo, y la historia bíblica nuevamente vuelve en Mateo. Y la historia, después de que Mateo nos cuenta la genealogía, Lucas también, rápidamente nos comienza a contar la historia de José y de María, y por supuesto el nacimiento del Salvador, el Mesías. Amén. Pero es muy importante que miremos esa parte, que más allá que hubo un silencio 400 años. Cuando hablamos o decimos que fueron 400 años de silencio, eso no quiere decir que Dios se cruzó de manos y ya no hizo nada. No, Dios sigue obrando, actuando. Amén. Porque Él no se queda quieto. Gloria al Señor. El salmista decía que no se adormecerá el que guarda a Israel, el que guarda a su pueblo. Pero entonces hubo una época de silencio. Ya no había profetas, ya no había profecías. Y es muy interesante ver, hermanos, que más allá de todo ese silencio, hubo quienes la Biblia nos describe que se mantuvieron, permanecieron más allá de cualquier circunstancia. María no es la excepción, porque ella es un ejemplo de fe, de humildad y de sumisión a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 1:28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras
y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Pensemos, hermanos, un adolescente, 15 o 17, 16 años, 400 años de silencio y se le aparece un ángel. ¿Cuál sería la reacción de nosotros? Se aparece un ángel y mire esas palabras: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Qué tremendo. Claro que la reacción de ella, le dice: bendita tú entre las mujeres. Cuando ella lo vio, se turbó por las palabras, porque son palabras grandes. Amén. Y ella pensaba en el saludo. ¿Qué salutación sería esa? Pero entonces el ángel le da entonces la noticia: has hallado gracia delante de Dios. Tan importante que hallemos gracia delante de Dios, hermanos. Muchas veces esa gracia no la vamos a encontrar en el hombre, pero qué importante es que hallemos gracia delante de Dios. Amén. Y ahora concebirás, y entonces le da esa gran noticia: darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lo interesante entonces de este himno a manera de adoración, de alabanza, muchos de estos himnos se usaban en la iglesia como cantos en la iglesia. Amén. De ellos encontramos varios en el Nuevo Testamento, varios en el Antiguo Testamento. Y estos himnos se usaban como cánticos en el culto para alabar al Señor. Pero entonces este himno de María está repleto de alusiones a la palabra de Dios, a las escrituras. Amén. Eso nos da a entender que esta jovencita estaba saturada de la palabra de Dios. A una temprana edad, 400 años de silencio, pero esta joven nos enseña que su corazón estaba saturado de la palabra de Dios. Qué bueno ver a la juventud saturada de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Jovencitos, ya no jueguen tanto. Ya no jueguen tanto. Están perdiendo mucho el tiempo. Y está pasando tan de que pasa el tiempo. ¿Y cuánto has aprendido de la Biblia? No tomas la Biblia ni un momento en la semana. Pero ¿qué tal el juego? ¿Y cuánto tiempo estás perdiendo ahí? María nos enseña, hermanos, con toda esa palabra de ese himno que ella canta, que su corazón estaba lleno de la palabra de Dios. Invito a los jóvenes que saturen su vida de la palabra de Dios, y no solo los jóvenes, también los adultos. No olvidemos, hermano, que el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Y pensando en los jóvenes de la congregación, con todo ese futuro, con toda esa inteligencia que Dios le ha dado, no la malusen, jóvenes. No pierdan tanto tiempo pudiendo llenarse de la palabra de Dios. Prefieren otras cosas. Les animo a que tomen la palabra de Dios y llenen su vida de la palabra de Dios. Amén. Porque las predicaciones de miércoles y domingo es muy poco para que el alma esté saciada. Por eso después andamos hambrientos de la palabra de Dios.
De que en nuestra época, gracias a Dios, tenemos acceso a la palabra de Dios con más facilidad. Hoy, hermanos, más que nunca se está predicando el evangelio. Hoy tenemos acceso más fácil a una Biblia. Amén. Pero hoy el cristiano lee menos la Biblia y tiene menos conocimiento. ¿Será, hermanos, que la tecnología nos está absorbiendo? Los teléfonos y las tabletas inteligentes nos están robando la inteligencia a los humanos. Porque nos está absorbiendo y no le estamos dando tiempo. Tiempo valioso, precioso. Porque cuando se es joven, uno tiene, hermanos, una mente fresquecita. Ya con el paso de los años ya no es lo mismo. Ya está uno y ¿cómo se llama? Que ya no me acuerdo. ¿Y quién soy yo? Ya no me conozco ni yo. Pero cuando uno es adolescente y uno es joven, uno tiene, hermanos, una memoria fresquecita, lúcida. Amén. Pero se pueden estar quemando, muchachos, las neuronas con tanto juego. Amén. Ahí se está yendo la inteligencia que Dios nos ha dado. Por eso mídanse. La Biblia habla de que redimamos el tiempo. Lo usemos de la mejor manera. Amén. Cuando en tu día ocupado, y esto es para todos nosotros, un día muy ajetreado, muy ocupado, el trabajo, el estudio, bueno, los quehaceres en el hogar. Qué bueno es que cuando, si por la mañana no sacaste tiempo para orar, no sacas tiempo para leer la Biblia, qué bueno que digas y pienses, hoy no tengo mucho tiempo. El tiempo, el poco tiempo que me queda, lo voy a aprovechar. ¿Y saben cómo lo aprovechan, jóvenes? Voy a jugar. Hey, ¿oraste? No, mañana. ¿Y por qué no juegas mañana? Y oras hoy. ¿Por qué no agarran la Biblia y la lees hoy? No mañana. Pero entonces el poco tiempo disponible que tienen lo ocupan en otras cosas que de nada les va a ayudar. Amén. Jóvenes, amén. María, entonces, ese himno que ella desde lo profundo del corazón dice, engrandece mi alma al Señor. Hace referencia al Salmo 34 y verso 2, que dice, en Jehová se gloriará mi alma. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Amén. Y cada una, hermanos, cada una de las expresiones son versículos de la palabra de Dios. Es muy bonito cuando oramos la Biblia. Muy bonito, hermanos. Cuando usamos expresiones bíblicas, cuando nos dirigimos al Señor. Amén. Y María en ese himno usa expresiones, versículos del Antiguo Testamento, mostrándonos lo saturada que estaba ella del Antiguo Testamento. Recordemos que en este tiempo todavía no estaba terminado el Nuevo Testamento. Entonces el conocimiento que ella tenía era el conocimiento del Antiguo Testamento. Pero otra vez volvemos a lo mismo, 400 años de silencio. Y esta jovencita sabía de la palabra de Dios. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si quedáramos en silencio? Y no pongamos tanto año, pero pensemos en este año, donde tristemente muchos creyentes no han recibido la palabra de Dios como deberían de recibirla. Y uno pensaría, bueno,
por X motivo no puedo ir al templo. Pero lo más triste es que tampoco se conecta. Y más allá, aunque se conecte a los cultos, hermanos, hemos tenido una cantidad de tiempo para que este año lo hubiéramos aprovechado saturándonos de la palabra de Dios y de la presencia de Dios. Porque tiempo hemos tenido. De pronto ya ahorita se va saliendo de toda esta situación, pero ¿cuántos meses tuvimos? Y yo me pregunto, ¿cuánto crecimos en conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cuánto? Hermanos, proyectémonos. Lo más importante para nosotros como cristianos es la oración y la palabra de Dios. Son dos herramientas fundamentales, necesarias. Gloria al Señor. María en ese himno revela el conocimiento que ella tenía de la historia de Israel. Qué tremendo, hermanos. La tremenda, a esa edad temprana, esta mujer era versada en la historia de Israel, usando palabras como hizo proezas con su brazo. Palabras, hermanos, donde los salmos está repleta de esa palabra. Hablando de ese poder que hay en el Señor. Amén. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos. Imagínense, ella sabía cómo el Señor Todopoderoso trató con el rey Nabucodonosor. Amén. Porque el soberano es el que pone reyes y quita reyes. Seguro que ella sabía la historia de Faraón en Egipto. El poderoso, hermanos, el soberano quitó los tronos a quienes se creían poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Todas estas son expresiones de un conocimiento histórico del pueblo de Israel. Amén. Tan importante, hermanos, que es conocer la historia bíblica. Amén. Eso nos va a ayudar. Yo les he dicho, hermanos, cuando usted lee toda la Biblia, alcanza un panorama. Su panorama se amplía. Va a tener un concepto más claro de lo que se trata la palabra de Dios. No se trata nada más de los salmos y los 4 evangelios. No, yo solo salmos, proverbios. No. Satúrate de la historia bíblica. Porque el Antiguo Testamento nos narra la historia de Israel. El Nuevo Testamento, la historia de la iglesia, de la cual somos parte. Por eso es importante, miren, hermanos, eche mano de concordancias, comentarios, diccionarios. ¿Por qué inviertes en otras cosas si no hay cosas que te van a alimentar y te van a ayudar a aprender? ¿O usted cree que eso es solamente para el que predica? No, que solo el pastor se compre todas esas herramientas. Hermano, estas herramientas son útiles para ustedes también. Yo les digo algo, han sido muy útiles para mí. Pero también ustedes son predicadores de la palabra de Dios. Porque el mandamiento es ir y predicar. Amén. Y qué bueno es tener presente la palabra de Dios para que podamos entonces compartirla con aquellos que la necesitan. María tenía conocimiento del pacto abrahámico, el pacto que Dios hizo con Abraham. Pues sabrá Dios qué querrá decir eso. Pero Dios hizo un pacto con Abraham. Por eso ella usa esas expresiones: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia.
a Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Gloria al Señor. Así es que eso nos lleva a pensar esa parte importante, fundamental de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Qué bonito es, hermano, cuando uno sabe la palabra de Dios. Dice que el Señor es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de tribulación. Y cuando uno está orando, qué bueno es decirle a él: Señor, tú eres mi amparo, fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Orando la palabra de Dios. Vuélvete, querido hermano, querida iglesia, volvámonos a los principios fundamentales importantes. Gloria al Señor. María entonces nos demuestra una actitud de adoración. Y comienzo a describir esos versículos. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Amén. Ahí nos está describiendo entonces la actitud. Es que, hermanos, Dios escogió a esta mujer porque Dios la conocía. Dios sabía el temor en ella, que aunque pecadora como todos los seres humanos, pero Dios, hermano, veía eso en ese corazón. Si Dios le echa una mirada a nuestro corazón, ¿qué ve hoy? ¿Qué ve Dios hoy en nuestro corazón? Esta mujer entonces usa esas expresiones: engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, dando a entender que ella misma necesitaba del Salvador que todo el mundo necesita. Por eso en ninguna parte de la Biblia se invita a que adoremos a María, de ninguna manera. En ninguna parte de la Biblia se habla de que María era inmaculada o es inmaculada. Tampoco. La Biblia no nos invita a que le adoremos ni que tampoco le pidamos, porque de igual manera como nosotros, ella necesitaba a un Salvador. Amén. Así es que ella comienza brotando esta adoración de lo profundo de su ser. Amén. Desde lo profundo de su alma engrandece al Señor. Y a la misma vez mira su condición. Porque la realidad que entre más cerca estamos de Dios, más podemos ver nuestra condición. Y entre más cerca estemos de Dios, más humildes debemos de ser. Amén. Porque la cercanía a Dios debe de borrar toda arrogancia, toda altivez en nuestras vidas. Porque al final de todo, ¿qué somos sin Dios, hermano? ¿O quiénes somos sin Dios? No somos nada. Amén. Entonces estas palabras salen de lo profundo de su corazón. Pero su adoración también fue una adoración intensa. Amén. Dice engrandece. A este himno se le conoce como el Magnificat. No porque está magnificando a María, sino porque María está magnificando al único Dios que merece toda adoración y alabanza. Amén. Por eso ella dice engrandece. Gloria al Señor. Exalta, ensalza, da gloria y alabanza al Dios Todopoderoso. La palabra engrandece sugiere que la adoración de María era una adoración natural y continua. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida de María era una vida de adoración
No era para de vez en cuando sea día del culto, todos los días. Son días de adoración a Dios, continua. Que la alabanza nuestra, hermanos, esté de continuo en nuestra boca y en nuestro corazón. Amén. Por eso, la adoración de ella, hermanos, será una adoración continua. María podría haber tenido, como muchos otros personajes bíblicos y como nosotros posiblemente, muchos motivos para quejarnos. ¿Por qué nos dejaste, Señor, con 400 años de silencio? ¿Por qué dejaste que los romanos ahora nos tengan como esclavos? ¿Por qué has permitido todo esto que nos ha pasado, Señor? Pero en lugar de ella quejarse, adora. 2020, muchos motivos para quejarnos. ¿Verdad, hermanos? Podríamos tener muchos motivos. Imagínense cuántas personas perdieron seres queridos, cristianos. Aún pastores han muerto. ¿Y cuánto pudiéramos nosotros quejarnos? Pero cuando se tiene una relación cercana con el Señor, lo único que brota de uno es, pues, gloria a Dios, gracias Señor, tú conoces todas las cosas y tú sigues siendo Dios. Aleluya. Por eso María nos enseña, hermanos, que la adoración debe de ser continua en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Debemos de ser adoradores, como la Biblia dice. Juan capítulo 4, 24, Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué? Es necesario que adoren. El Padre está buscando adoradores. Yo me pregunto, ¿el Padre encuentra adoradores aquí, hermano? Yo creo que sí. Podemos decir amén. Amén. Porque el Señor está buscando esos adoradores que lo hagan en esos términos, en espíritu y en verdad. Por eso cuando cantemos, hermanos, aquí en el culto, pero cuando estemos en casa, hagámoslo de lo profundo del corazón. Grupo de alabanza, no solo interpreten, no solo repitan el canto, siéntanlo, siéntanlo. Los músicos también están tocando, siéntanlo, que están adorando al Señor. Los que estamos allí participando del culto, hermano, hagámoslo desde esa perspectiva de Dios en espíritu y en verdad. La verdadera adoración también se caracteriza por la humildad. Los dos grandes obstáculos de la adoración son la ignorancia. Amén. Porque para adorar hay que conocer. Y cuando yo ignoro, pues no sé a quién voy a adorar. Por eso las personas que no conocen a Jesucristo adoran lo que sea, se inclinan ante lo que sea por ignorancia. Pero la Biblia dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Es decir, cambia tu camino, entra a este camino precioso del Señor. Y el otro obstáculo es el orgullo. Cuando hay orgullo, no se puede adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero se adora a Dios hipócritamente. Entonces yo puedo adorar a Dios o cantarle, pero mi corazón, como decía el profeta Isaías, su corazón
dice, sus labios sí, se mueven sus labios cantan, sus labios dicen, pero su corazón está lejos de mí. Qué bueno es que podamos acercarnos, amén, todo hermanos, todo nuestro cuerpo, alma, espíritu, cerca del Señor, para que le podamos adorar y exaltar, porque solo digno es el Señor nuestro Dios. Amén. María usa la expresión bajeza, es decir, ella al saber, tú fuiste la elegida, nacerá un hijo y llamará su nombre Jesús, el Mesías prometido. Y cuando ella recibe esa noticia, en lugar de sentirse la más grande, se sintió la más baja, porque vio su bajeza, su condición. Entre más nos metemos en Dios, hermano, más nos humillamos ante su presencia. Qué triste es que el diablo ha engañado al mundo utilizando la idolatría y el engaño para que la gente se vaya y busque adorar a una mujer que en ninguna parte pidió adoración, sino que al contrario siempre reconoció que había un Dios, un Salvador, y que igual que ella lo necesita y como todo el mundo lo necesitamos. Pero ¿cuántos hoy, hermano? Masas y masas de personas van en busca de adorar a la Virgen María, cuando lo que la Biblia nos enseña son cosas totalmente distintas. Que Dios, hermano, obre y Dios revele su palabra para aquellos que todavía están sumergidos en la idolatría, adorando imágenes, cuando la Biblia dice que eso lo aborrece Dios, porque solo Dios es digno de ser alabado y de ser exaltado. María tenía en claro quién era el objeto de su adoración. El Señor Dios, mi Salvador. Él es el objeto de la alabanza. Él es el objeto de la adoración. Y tenía ella muchas razones, hermanos, para adorar a Dios. Dice, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada, dichosa, todas las generaciones. Amén. Es decir, qué privilegio que ese fue el instrumento que Dios escogió para que el Mesías, el Salvador, llegara a este mundo. Amén. Pero en ninguna parte se menciona que a María se le va a adorar o se le va a pedir, mucho menos. Se dice que María es la intercesora entre Dios y el mundo. Eso no es verdad. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Pero entonces ella me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y ahí describe, hermano, las razones por qué adorar a Dios. Hizo proezas, esparció a los soberbios, quitó tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes, a los ricos los envió vacíos, socorrió a Israel. Es decir, está como recordando todo lo que Dios ha hecho. Si nosotros pensáramos en este momento, ¿qué recordamos del año 2020? Solo coronavirus, solo muerte, enfermedad y destrucción. Eso es lo que usted y yo podemos recordar del 2020. ¿Y Dios dónde queda? ¿En qué lugar queda Dios? ¿Será que Dios está presente? Y yo lo puedo recordar a través de estos casi 12 meses
que están terminando. O lo que se me viene a la mente son los problemas, las enfermedades, las dificultades, las situaciones tan difíciles. Pero podemos decir, bendito nuestro Dios, aleluya. Gracias a Dios por todas las cosas. Qué bueno es, hermano, recordar lo bueno que es Dios, no que era, es. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Así es que María, hermanos, nos enseña y nos sirve como ejemplo de una mujer que adora en espíritu y en verdad, de una mujer saturada de la palabra de Dios, de la historia del pueblo de Israel. Amén. Por eso deberíamos mirar lo que dice Juan capítulo 2 y verso 5. En aquellas bodas de Caná, donde Jesús hace el milagro, transforma el agua en vino. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Hablando de Jesús. Es decir, el que es digno de nuestra obediencia es Jesucristo. Amén. Y por eso nosotros como iglesia obedecemos la palabra del Señor. Amén. No nos olvidemos, hermanos, que el Señor es digno de toda gloria, toda alabanza, digno de nuestra obediencia. Saque tiempo para Dios. Saque tiempo. Está muy ocupado, saque tiempo. Porque sacamos tiempo para otras cosas. Saque tiempo para buscar a Dios en oración. Lea palabra de Dios. Satúrese de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y eso, hermano, nos ayudará en este caminar precioso en la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar. Digámosle en esta oración: ayúdame, Señor. Despierta interés en mi vida por la oración y la lectura bíblica.